Nos vamos al hemiciclo del Congreso de la República. Ya hay quórum correspondiente. Se inicia la sesión de la Comisión de Constitución que preside el congresista Miguel Torres. En la agenda hay 7 predictámenes, un dictamen, asimismo un decreto de urgencia y 47 convenios internacionales. Veamos. 097, 145, 146, 152, 2017 PR, de los cuales damos cuenta. Pasamos a la estación de informes. Señores congresistas, ¿algún congresista desea presentar algún informe? Pasamos a la sección de pedidos. Los congresistas que deseen efectuar algún pedido, ¿se les concede el uso de la palabra? Pasamos a la estación del orden del día. No sin antes precisarles que el día viernes tenemos una sesión extraordinaria, ¿no? Va a presentarse el defensor del pueblo para hacer su informe del ejercicio 2016-2017 y está programado para las 10 de la mañana acá en el hemiciclo. Se les invita cordialmente a asistir a todos ustedes. Sustentación de los informes sobre los siguientes decretos de urgencia y tratados internacionales aprobados por el Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a cargo de la señora congresista Úrsula Letona Pereira. Señores congresistas, tenemos los informes del Grupo de Trabajo respecto de un decreto de urgencia y 47 convenios. Les pido su apoyo para la firma de estos dictámenes a fin de sanear el tema de control político que corresponde a esta comisión. Vamos a pasar a ver, en primer término, el decreto de urgencia 004-2017, que aprueba medidas para estimular la economía, así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. Cedemos la palabra a la congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente el decreto de urgencia 004-2017 señala y autoriza la incorporación de recursos vía un crédito suplementario de hasta 4.400 millones de soles. Dichos recursos, según el contenido del decreto de urgencia, están destinados al financiamiento de los proyectos de inversión a que hace referencia el anexo 1 del mismo, utilizando el 40% del monto total antes señalado. En el grupo de control político intentamos, previa coordinación con el MEF, tener el sustento que justifique que cada uno de los proyectos que figuraban en el anexo 1 del decreto de urgencia se enmarque dentro de los criterios que ya ha establecido el Tribunal Constitucional respecto del contenido de un decreto de urgencia, que es la excepcionalidad y la necesidad. No obstante, las coordinaciones y a sugerencia del congresista Velázquez Quezquén se pasó un cuarto intermedio, requerimos la información. Hay 11 proyectos que no tienen ninguna vinculación con la materia que pretendió regular el decreto de urgencia 004. El MEF no ha podido sustentar, es más, los funcionarios nos han señalado que es imposible sustentar estos criterios establecidos por el TC, por lo que estamos recomendando su modificación. Muchas gracias, congresista Letona. De acuerdo a lo señalado, el informe del Grupo de Trabajo observa el anexo 1 del artículo 2 del decreto de urgencia 004-2017 referido a la autorización de un crédito suplementario para financiar proyectos de inversión hasta por 4.400 millones. Debido que se ha determinado que un listado de 11 proyectos de inversión pública considerados en dicho anexo 1 no tienen las características de excepcionalidad y no implican situaciones extraordinarias e imprevisibles, requisitos determinados por el Tribunal Constitucional para la expedición de un decreto de urgencia. Por lo que en ese sentido correspondería modificar dicho decreto de urgencia a fin de retirar del anexo 1 del artículo 2 los proyectos de inversión considerados en el informe del Grupo de Trabajo. En ese sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo dicho informe y pasa a votar el dictamen correspondiente con la modificación ya mencionada. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Quintanilla. Yo no voto. Voy a votar al final. Congresista Lapa. A favor. Congresista Ceballos. Abstención. Congresista Violeta. Abstención. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Trujilla. A favor. Congresista Cancio.
Me abstengo. Congresista Letona. A favor, Congresista presidente. Becerril. Voto, no voto, sí voto. A favor. Congresista Velázquez. A favor, presidente. Congresista Donaire. A favor. Congresista Quintanilla. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por mayoría, con 9 votos a favor, 3 abstenciones. Convenios. Señores congresistas, tenemos en agenda 47 tratados ejecutivos. Se tratan de los convenios 24, 26, 27, 34, 45, 49, 51, 56, 103, 104, 106, 116, 118, 119, 120, 124, hasta el 130. Hasta el 155. Todos los cuales están precisados en el punto 5.10 de la agenda de la presente sesión. Habiendo el grupo de trabajo encargado de la evaluación del debido cumplimiento del marco constitucional del Poder Ejecutivo cuando realiza actos normativos aprobados por unanimidad, los 47 informes emitidos sobre igual número de convenios, cedo la palabra a la congresista Letona a fin de que se sirva a realizar un resumen de ellos. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente los tratados que usted ha señalado los voy a detallar, pero en el caso es importante señalar que este grupo de tratados y en general el grupo que nosotros hemos tenido a cabo, aproximadamente 28 tratados corresponden al presente quinquenio y el resto, o sea, más de 120 tratados corresponden a quinquenios anteriores. Todos estos tratados reúnen los elementos formales exigidos por el derecho internacional para que cada uno de ellos sean considerados tales y han cumplido con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú, por lo que estamos recomendando la aprobación del convenio 24, el convenio 26, convenio 27, convenio 34, convenio 46, convenio 49, convenio 51, convenio 56, convenio 103, convenio 104, convenio 106, convenio 116, convenio 118, convenio 119, convenio 120, convenio 124, convenio 125, convenio 126, convenio 127, convenio 128, convenio 129, convenio 130, convenio 131, convenio 132, convenio 133, convenio 134, convenio 135, convenio 136, convenio 137, convenio 138, convenio 139, convenio 140, convenio 141, convenio 142, convenio 143, convenio 144, convenio 145, convenio 146, convenio 147, convenio 148, convenio 149, convenio 150, convenio 151, convenio 152, convenio 153, convenio 154 y el convenio 155, por lo que recomendamos su aprobación. Gracias, congresista Letona. Teniendo en cuenta que los informes aprobados por unanimidad por el Grupo de Trabajo de Control Político de los actos normativos del Poder Ejecutivo señalan que los convenios mencionados por la congresista Letona reúnen los requisitos para ser considerados tratados internacionales ejecutivos establecidos en los artículos 56 y 57 de la Constitución y que guardan concordancia con la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados y el derecho internacional, la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo dichos informes y pasa a votar los dictámenes correspondientes. Vamos a hacer una votación nominal. Se da la bienvenida al congresista Lescano. Congresista Lescano. Con el micro, por favor. Conforme. A favor. Conforme, sí. De acuerdo. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Lapa. A favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Violeta. A favor. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Cancio. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Becerril. A favor. Congresista Velázquez Jeje. Congresista Donaire. A favor. Congresista Glave. No. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad. Con 13 votos. Congresista Letona. Gracias, presidente. Comunicarle que el grupo de trabajo hasta la fecha
ha analizado los 112 decretos legislativos, 155 tratados y 9 decretos de urgencia, con lo cual habríamos culminado. Sin embargo, de la Comisión de Constitución nos han señalado que probablemente lleguen todavía tratados, así que no vamos a cerrar todavía la gestión. Gracias. Gracias, congresista. Sí, en efecto, ya con esto estamos totalmente al día en los decretos de urgencia y los tratados internacionales. Se agradece la participación de cada uno de los miembros del grupo de trabajo de control político, así como de su equipo técnico. Vamos a ver el predictamen de insistencia recaído en la observación de la autógrafa de la ley que modifica el numeral 6.2 del artículo 6 del decreto legislativo 1285, decreto legislativo que modifica el artículo 79 de la ley 29338, ley de recursos hídricos, y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental correspondientes al proyecto de ley 1033-2016. Señores congresistas, presentamos el dictamen de insistencia recaído en la observación a la autógrafa de la ley que modifica el artículo 6 del decreto legislativo 285, que modifica el artículo 79 de la ley 29338, ley de recursos hídricos, y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental. Adviértase que la Comisión de Constitución y Reglamento recomendó la modificación solo de un párrafo de un artículo de todo un decreto legislativo y que el decreto legislativo 285 no tiene por objeto efectuar una reorganización de las competencias o estructura del Ministerio de Vivienda o regular íntegramente la materia ambiental. En ese sentido, se debe recordar que la propuesta modificatoria que recomendó la Comisión de Constitución y Reglamento se circunscribió única y exclusivamente a los principios de legalidad y tipicidad, ya que la redacción originaria del decreto legislativo 285 aludía a normas sectoriales y ambientales. Es así que la Comisión de Constitución y Reglamento advirtió que la alusión a normas sectoriales podría suponer la legitimación de la imposición de sanciones que se sustenten solo en normas infralegales o reglamentarias, lo que a nuestro juicio resulta contrario al principio de legalidad. Esta comisión considera que sí es viable que se tipifiquen infracciones a nivel reglamentario. Tan es así que dicho extremo del artículo 6 no fue modificado. Sin embargo, lo que no resulta admisible es que el sustento de dicha tipificación no tenga como fuente directa la ley. El reglamento sí puede válidamente complementar o desarrollar una obligación prevista en la ley, mas no puede crear una que no tenga sustento directo en ella. Por otro lado, esta comisión cuestionó que a nivel reglamentario se puedan definir las escalas de sanciones, porque si bien el decreto legislativo señala que se pueden imponer sanciones de amonestación y multas, no precisa los mínimos y máximos de dichas multas. Es decir, no se precisa a través de una norma con rango de ley cuál es el máximo de la sanción imponible. Si esto es así, no sería viable que se otorgue al reglamento la posibilidad de definir desde qué monto y hasta cuánto puede ascender la multa. ¿Decisión de qué sanciones se debe aplicar en función al tipo de infracciones que se comete? Sí, pero siempre que exista una norma con rango de ley definida claramente, que defina claramente los parámetros respecto de los cuales se puede llevar a cabo dicha labor de precisión. Como ello no ocurrió, es que se recomendó suprimir la referencia a la escala de sanciones a nivel reglamentario. Por tales motivos, solicito a ustedes se sirvan a aprobar el presente dictamen de insistencia. ¿Algún congresista quiere hacer uso de la palabra? En consecuencia, la Comisión de Constitución y Reglamento pasa a votar el dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que modifica el artículo 6 del decreto legislativo 285 correspondiente al proyecto de ley 1033-2016. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Violeta. A favor. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Cancio. A favor. Congresista Letona. A favor. Se la bienvenida a la congresista Takayama. Takayama. A favor. Congresista Becerril. A favor. Congresista Velázquez Quequén. Congresista Donaire. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido votada la congresista Aglave. A favor. Ha sido una votación por unanimidad con 13 votos.
Punto 5.4 de la agenda. Predictamen de insistencia recaído en la observación a la autógrafa de la ley que modifica el primer párrafo del numeral 3 del artículo 3 del decreto legislativo 1325. Decreto legislativo que declara en emergencia y dicta medidas para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al proyecto de ley 1307. El Poder Ejecutivo refiere que la declaratoria de emergencia y reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario respecto al tratamiento penitenciario constituye una medida expresamente delegada. Sin embargo, si bien es cierto, se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en relación a la organización del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, fue observado por esta comisión debido a que las disposiciones incorporadas exceden las facultades delegadas, por lo que las observadas. ¿Alguna intervención, señores congresistas? Si no hay intervenciones, en consecuencia, procedemos a la votación nominal. La Comisión de Constitución y Reglamento pasa a votar el dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que modifica el artículo 3 del Decreto Legislativo 1325 correspondiente al proyecto de ley 1307. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Quintanilla. En contra. Congresista Ceballos. En contra. Congresista Violeta. En contra. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Cancio. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Becerril. A favor. Congresista Velázquez Queque. A favor. Consigna. Congresista Donaire. A favor. A favor. 1325. Congresista Glave. A favor. Ha sido aprobado entonces por votación Ese es de género, en contra. con 10 votos a favor. Perdón, presidente, 3 segundos, perdone. Ya, gracias. En contra, presidente, disculpe. Corrige su votación la congresista Glave. Con votación a favor, 9 a favor, 4 en contra. Ha sido aprobado. Dictamen de insistencia recaído en la observación a la autógrafa de la ley que deroga los párrafos segundo y tercero del artículo 6 del decreto legislativo 1274, decreto legislativo que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país, Aguamás, correspondiente al proyecto de ley 974. La autógrafa del decreto legislativo 1274 ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento el 2 de junio de 2017 con el registro correspondiente al proyecto de ley 974. La primera observación del Poder Ejecutivo sostiene que el artículo 6 del decreto legislativo 1274 no modifica la ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. Al respecto, el dictamen en insistencia reitera que existe una reserva de ley respecto a las transferencias de partidas a nivel institucional, por lo que no resulta admisible que se autoricen dichas transferencias mediante un decreto legislativo. A una conclusión similar se puede arribar revisando la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. En tal sentido, el artículo 6 sobre financiamiento del decreto legislativo 1274 contraviene el marco normativo constitucional, Constitución Política y Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, por lo que corresponde la derogación de los párrafos segundo y tercero del mencionado artículo 6. La segunda observación plantea que el tubo de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional mediante decreto supremo. Al respecto, el dictamen aclara que la Ley de Presupuesto es un instrumento que autoriza el gasto de las entidades públicas por cada año fiscal en atención a los ingresos del erario nacional y a las necesidades de cada entidad estatal. En los anexos de la propia Ley de Presupuesto se establece la asignación para cada entidad y la finalidad que tendrán los recursos, por lo que realizar transferencias de un pliego a otro sin la intervención del Congreso vulnera una competencia del Parlamento Nacional que a su vez no puede ser materia delegada. En la tercera observación, el Poder Ejecutivo sostiene que tanto la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017 como la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto han autorizado a aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por decreto supremo sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada. Al respecto, el dictamen de insistencia remarca que la transferencia de recursos entre pliegos implica en todos los casos una modificación a la Ley de Presupuesto, la cual debe ser autorizada por quien aprueba dicha ley, es decir, el Congreso de la República.
En la cuarta observación, el Poder Ejecutivo sostiene que el artículo 6 del Decreto Legislativo 1274 no ha dispuesto la transferencia de una determinada partida prevista en la Ley de Presupuestos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no toma en cuenta que el segundo párrafo del artículo 6 transfiere recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que el tercer párrafo realiza modificaciones tácitas a la Ley de Presupuesto por cuanto se exonera de disposiciones del tubo de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, apartándose de lo establecido en la Ley de Presupuesto y violando una vez más el artículo 80 de la Constitución y la Ley de Presupuesto. Por tanto, se concluye recomendando se emita dictamen de insistencia sobre la observación a la autógrafa de la ley que deroga los párrafos segundo y tercero del artículo 6 del Decreto Legislativo 1274, decreto legislativo que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país Aguamás. ¿Alguna intervención de los señores congresistas? No habiendo intervenciones, en atención a las consideraciones expuestas, se somete a votación la aprobación del dictamen de insistencia a la observación de la autógrafa de la ley que modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1274 correspondiente al proyecto de ley 974-2016. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor. A favor. En contra. En contra. A favor. A favor. A favor. A favor. Se da la bienvenida a la congresista Vergara. Congresista Vergara. A favor. Congresista Velázquez Quején. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Glave. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado con 11 votos a favor y 2 votos en contra.